Josué capítulo 10, dice así la palabra de Dios. Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jai y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Jai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y mayor que Jai, y todos sus hombres eran fuertes, por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Joram, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo: subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron, ellos con todos sus ejércitos, y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué a Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad con Gabaón, y los siguió por el camino que sube de Bet-Orón, y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró hasta casi ponerse un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Y Josué y todo Israel con él volvió al campamento en Gilgal. Y los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda. Y fue dado aviso a Josué que los 5 reyes habían sido hallados escondidos en una cueva de Maceda. Entonces Josué dijo: rodad grandes piedras a la entrada de la cueva y poned hombres allí junto a ella para que los guarden. Y vosotros no os detengáis, sino seguid a vuestros enemigos y heridles la retaguardia, sin dejar entrar en sus ciudades. Porque Jehová, vuestro Dios, lo ha entregado en vuestra mano. Y aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel acabaron de herirlos con gran mortandad hasta destruirlos, los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fortificadas. Y todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué al campamento en Maceda. No hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. Entonces dijo Josué: abrid la entrada de la cueva y sacad de ella los 5 reyes. Y lo hicieron así. Y sacaron de la cueva aquellos 5 reyes, al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquis y al rey de Eglón. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él: acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo: no temáis, ni os atemoricéis. Sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis.
Y después de esto, Josué los hirió y los mató, y los hizo colgar en 5 maderos, y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los maderos y los echasen en la cueva donde se habían escondido. Y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva, las cuales permanecen hasta hoy. En aquel mismo día, Josué a Maceda y la hirió a filo de espada, la tomó y mató a su rey, por completo los destruyó, con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada, e hizo al rey de Maceda como había hecho al rey de Jericó. Y de Maceda pasó Josué y todo Israel con él a Libna, y peleó contra Libna, y Jehová la entregó también a ella y a su rey en manos de Israel, y la hirió a filo de espada con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada, e hizo a su rey de la manera como había hecho al rey de Jericó. Y Josué y todo Israel con él pasó de Libna a Laquis, y acampó cerca de ella, y la combatió. Y Jehová entregó a Laquis en mano de Israel, y la tomó al día siguiente, y la hirió a filo de espada con todo lo que en ella tenía vida, así como había hecho en Libna. Entonces Horam, rey de Geser, subió en ayuda de Laquis, mas a él y a su pueblo destruyó Josué, hasta no dejar a ninguno de ellos. De Laquis pasó Josué y todo Israel con él a Eglón, y acamparon cerca de ella, y la combatieron. Y la tomaron el mismo día, y la hirieron a filo de espada, y aquel día mató a todo lo que en ella tenía vida, como había hecho en Laquis. Subió luego Josué y todo Israel con él a Eglón, de Eglón a Hebrón, y la combatieron, y tomándola, la hirieron a filo de espada, a su rey y a todas sus ciudades, con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada. Como había hecho a Eglón, así la destruyeron con todo lo que en ella tenía vida. Después volvió Josué, y todo Israel con él, sobre Debir, y combatió contra ella, y la tomó, y a su rey, y a todas las ciudades, y las hirieron a filo de espada, y destruyeron todo lo que allí dentro tenía vida, sin dejar nada, como había hecho a Hebrón, como había hecho a Libna y a su rey, así hizo a Debir y a su rey. Hirió pues Josué toda la región de las montañas, del Negev, de los llanos y de las laderas, y a todos sus reyes, sin dejar nada, todo lo que tenía vida lo mató, como Jehová Dios de Israel se lo había mandado. Y los hirió Josué desde Cades Barnea hasta Gaza, y toda la tierra de Gosén hasta Gabaón. Todos estos reyes y sus tierras las tomó Josué de una vez, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Y volvió Josué y todo Israel con él al campamento en Gilgal. Muy bien, hermanos, en el día de hoy veremos aquí en Josué capítulo 10 que Dios pelea por su pueblo. Veremos en esta noche 2 puntos solamente. El primero, que Dios nos defiende aunque nuestros enemigos sean más poderosos. Y en segundo lugar, veremos que Dios nos defiende controlando aún la naturaleza. Dios defiende a su pueblo, hermanos, aunque los enemigos sean más poderosos. Y Dios defiende a su pueblo incluso haciendo portentos milagrosos. La semana pasada vimos que Dios puede tener misericordia en medio de la amenaza. ¿Recuerda? Hablamos que Dios protege a su pueblo en medio de la amenaza y vimos que aún Dios en medio de esta amenaza puede mostrar misericordia. Los gabaonitas, ¿recuerda? Sabían que eran un pueblo que estaban destinados a ser destruidos porque Israel tenía un Dios todopoderoso. ¿Y qué hicieron? Estaban a solo 10 kilómetros de Israel, pero se disfrazaron, se pusieron ropa vieja, tomaron pan seco y mohoso, con ropas viejas y llegaron y dijeron, venimos de muy lejos, hagamos pacto y recíbannos entre su pueblo. Vimos varios pasajes en el Antiguo Testamento donde dice que extranjeros podían entrar al pueblo de Israel, ser recibidos, pasar a ser parte del pueblo de Israel. Tenían que observar la ley, circuncidarse y varias cosas más. Y podían pasar a ser parte del pueblo de Dios.
Vimos allí en Éxodo capítulo 12, versículo 43 en adelante, que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, muchas otras gentes de otras naciones también se unieron al pueblo de Israel en el Éxodo. Es decir, la salvación está abierta para todo el mundo. Cualquiera puede pasar y ser parte del pueblo de Dios. El pueblo de Israel nunca fue un pueblo cerrado. Y hay leyes acerca de eso. Levítico 19, Deuteronomio capítulo 10. Hay normas para que los extranjeros se puedan unir al pueblo de Dios. Vimos que Jonás fue enviado a Nínive para predicar el evangelio. Era un pueblo gentil. Y vimos en Efesios capítulo 2 el ejemplo de Pablo. Él dice, antes éramos extranjeros y advenedizos, estábamos lejos de la ciudadanía de Israel, pero ahora fuimos hechos cercanos por la sangre de Cristo. En medio de la amenaza del pueblo de Israel bajo ataque, Dios mostró misericordia. En el día de hoy veremos, continuando, viendo cómo Dios protege a su pueblo. Dios no solamente protege a su pueblo, pelea por su pueblo. Si usted se fija, cuando el narrador del Antiguo Testamento repite las cosas, tenemos que poner atención. Fíjese el versículo 14 de Josué 10. Dice, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre. ¿Por qué? Ahí está la clave del relato. Porque Jehová peleaba por Israel. Y lo repite. Versículo 42. Todos estos reyes y sus tierras las tomó Josué de una vez, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Hermanos, esta es la clave de este relato. Dios pelea por su pueblo. Dios pelea por nosotros, aunque nuestros enemigos en primer lugar sean más poderosos. ¿Cuántos eran estos reyes? Eran 5 reyes. ¿Es desigual una pelea así? ¿5 contra 1? Claro que sí. Ellos eran más poderosos, estaban asentados, tenían ya una historia allí. Por siglos, estos pueblos, que los podríamos dividir en solo 3 bandos, cananeos, filisteos y amorreos, todos estos pueblos por siglos vivían en la tierra prometida. Esa tierra prometida, el legítimo dueño era el pueblo de Israel y tenían que tomarla por la vía militar. La tenían que tomar por la vía militar. Dios les da la orden de no pedirle a estos pueblos que salgan. Tenían que conquistar la tierra. ¿Por qué razón? Podríamos decir, ¿por qué Dios envía a su pueblo para literalmente aniquilar a estos pueblos? Pues bien, filisteos, cananeos y amorreos eran pueblos malignos, eran pueblos malvados. Por siglos Dios les dio tiempo para que se arrepintieran y cambiaran. Pero estos pueblos adoraban dioses paganos, adoraban el sol, adoraban a la luna y hacían sacrificios humanos. Además, practicaban todo tipo de inmoralidad. Vimos en Romanos capítulo 1 que todas las naciones tienen suficiente luz y testimonio de Dios para que se arrepientan. Y saben lo bueno y lo malo. Pero estos hombres, por siglos, han hecho lo malo. Y dice el libro de Romanos que los que tales cosas practican son dignos de muerte. Y hermanos, ¿no éramos nosotros así también antes de conocer al Señor? Practicábamos todo tipo de males. Íbamos rumbo al infierno, pero un día conocimos por gracia al Señor Jesucristo y Él nos hizo sus hijos y nos transformó y cambió nuestras vidas. Para estos pueblos se les acabó la gracia y Dios está usando a su pueblo Israel para traer el juicio sobre ellos. Lo mismo va a pasar más adelante cuando el pueblo de Israel está instalado en la tierra prometida. ¿Qué ocurrió con ellos? En el tiempo de los jueces, en el tiempo de los reyes, desviaron su corazón de Dios. Y Dios va a usar siglos más tarde a los babilónicos y a los asirios para destruir, lamentablemente, la tierra prometida. Los asirios destruyeron el reino del norte y los babilónicos vinieron y destruyeron el reino del sur. Ocurrió al revés aquí. Primero, Dios usa a su pueblo para exterminar pueblos como un juicio sobre ellos, porque no querían arrepentirse, porque llevaban siglos
pecando y ofendiendo a Dios, y ahora se da vuelta. Pueblos paganos son usados por Dios para juzgar a su pueblo, pero eso lo veremos, si Dios permite, más adelante. Aquí en el capítulo 10 veremos que Dios en primer lugar defiende a su pueblo, aunque los enemigos sean más poderosos. 5 pueblos, 5 reyes contra uno. Sin embargo, ¿qué pasó? Dios es el que tiene el poder y le da el poder a su pueblo para luchar contra ellos. Esto, hermanos, estaba prometido ya. Acompáñeme a Deuteronomio capítulo 1, versículo 30. Dice así: Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. La promesa ya estaba dada en la época de Moisés. Y cuando el pueblo está en la frontera de la tierra prometida, ¿qué fue lo que le dijo Dios a Josué? Solamente esfuérzate y sé valiente. Yo estaré contigo. Yo te prosperaré. Solamente apégate al libro de la ley, a la palabra de Dios. Primero de Samuel, capítulo 17, versículo 47, también es un gran texto de la palabra de Dios que nos habla de esto, de que Dios nos defiende aunque nuestros enemigos sean más poderosos. Primero de Samuel, capítulo 17, versículo 47. David se está enfrentando ¿a quién? A un enemigo mucho más poderoso que él, mucho más grande que él, Goliat, un hombre de casi 3 metros de altura, un guerrero, cubierto completo de hierro, entrenado y armado. Y David es un joven pastor, pero también tiene entrenamiento para luchar con fieras a las cuales defendía, ¿cierto?, a su rebaño. Versículo 47. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Y ustedes saben la historia. David, pequeño, sin armadura, porque era tan pequeño que no pudo ponerse la armadura de Saúl, solamente con piedras derrotó al gigante Goliat. ¿Por qué? Porque de Dios es la batalla. Aunque el enemigo sea más grande, Dios es el que da la victoria. Y mire segundo de Samuel ahora, capítulo 22. Segundo libro de Samuel, capítulo 22. Versículo 35. Este también es David y su cántico de liberación. Capítulo 22, versículo 35. Quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. ¿De quién está hablando David? ¿Quién es el que adiestra sus manos para la batalla? Es Dios. Dios adiestra mis manos para la batalla. Aunque el enemigo sea más grande, aunque sean 5 contra mí, aunque sea un Goliat, confiemos en el Señor, porque de Él es la batalla. Y por último, capítulo 21 de Proverbios. Proverbios capítulo 21, versículo 31. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. El pueblo de Israel entonces está sobre ataque. 5 reyes se han puesto de acuerdo para atacarles. Son poderosos, tienen armamento, pero Dios pelea por su pueblo. Y aquí hay algo interesante que tenemos que agregar. En la batalla, en la pelea, los hijos de Dios, el pueblo de Dios no es pasivo. Peleamos también. ¿Se fijan? No es que Dios solamente viene y coloca un campo de fuerza sobre nosotros. Dios no viene y coloca un domo de hierro sobre nosotros, sino que Él nos da la fuerza para que nosotros también peleemos. Dice el libro de Proverbios, el caballo se alista, es decir, el guerrero va a la batalla, pero Dios es el que le da la fuerza. David tomó las piedras, pero Dios es el que le dio la habilidad para enfrentar a Goliat. Dios le dio la fuerza a Israel para que, siendo un pueblo pequeño, se enfrentaran a 5 ejércitos
y salieron victoriosos, como ya lo leímos. Zacarías capítulo 4, versículo 6, y veremos solamente 2 versículos más, uno aquí en el Antiguo Testamento y uno más en el Nuevo Testamento. Zacarías, casi al finalizar el Antiguo Testamento, el penúltimo libro del Antiguo Testamento, Zacarías, Malaquías, y empieza el Nuevo Testamento. Zacarías, capítulo 4, verso 6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, ni con espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos, sino con mi espíritu. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es nuestra fuerza, no es nuestra habilidad, es la fuerza de Dios. Y mira el testimonio de Pablo en el Nuevo Testamento, en 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 7, para que vea que en la batalla tenemos que ser activos. Van a venir los problemas, van a venir enemigos poderosos, pero Dios nos da la fuerza y con esa fuerza nosotros peleamos. Dice Pablo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Él peleaba sus batallas. Debemos ser activos en la batalla, confiando de que Dios es el que nos da las fuerzas. Así que, como vemos aquí, los enemigos son poderosos, pero Dios es el que nos da las fuerzas para vencer. En segundo lugar, y por último, Dios nos defiende controlando aún la naturaleza. Vimos 2 hechos milagrosos en este pasaje. El primero, el granizo. Cayó granizo del cielo y no porque fue una coincidencia. Dice que Dios arrojó desde el cielo grandes piedras sobre los enemigos. Versículo 11. Dios les arrojó desde el cielo piedras. No tenemos que arrojar piedras nosotros. Dios lo va a hacer por nosotros. Porque Dios protege a su pueblo. Dios pelea por su pueblo. En primer lugar, granizo. Y en segundo lugar, ¿qué más? Dios detuvo el sol. Nosotros sabemos que esto va totalmente en contra de la explicación científica. ¿Cómo Jesús puede caminar sobre el agua sin hundirse? ¿Cómo lo pudo hacer Pedro? ¿Cómo Jesús pudo multiplicar 5 panes y 2 peces? ¿Cómo pudo Dios en Jesucristo solamente con su voz decirle a la tormenta paz y se haya calmado? Aquí pasa lo mismo. Se supone que nuestro planeta, la Tierra, da alrededor del Sol una vuelta de 365 días. Aparentemente este proceso no se detuvo, pero sí la rotación sobre su eje. La Tierra da vueltas a una velocidad formidable. A 1900 kilómetros por hora va dando vueltas la Tierra. Nosotros no nos damos cuenta, porque hay una ley que se llama la ley de la gravedad. Estamos en una atmósfera y hay una ley que tira las cosas hacia el piso. Todo lo que sube tiene que bajar. Pero la Tierra va dando vueltas a 1906 kilómetros por hora. Esa es la velocidad exacta. Es decir, para que la Tierra dé su giro completo y se produzca un día de 24 horas, noche en un lado de la Tierra y día del otro, ¿cierto? Y el sol va avanzando y la noche va avanzando. A esa velocidad corre. Súbitamente, por el poder de Dios, esa rotación se detuvo. Científicamente es inexplicable, porque para que ocurra eso, se habría producido en la Tierra, literalmente, diríamos, todo habría salido volando, por la velocidad en la que va dando vueltas nuestro planeta. Encontré un interesante comentario en la reseña crítica, una introducción al Antiguo Testamento por Gleason Archer, y él dice: el libro de Josué registra varios milagros, pero tal vez ninguno tan notable ni tan universalmente discutido como el día en que fue prolongado 24 horas durante la lucha librada en la batalla de Gabaón. Se han objetado que si verdaderamente la tierra hubiera dejado de rotar durante 24 horas,
se hubiera provocado una inconcebible catástrofe sobre todo el planeta y lo que estaba en la superficie terrestre. Si para los que creen en la omnipotencia de Dios difícilmente aceptarían que Jehová no hubiera podido prevenir semejante catástrofe y sujetase las leyes físicas que lo hubieran provocado, no parece ser absolutamente necesario sostener, en base al propio texto hebreo, que el planeta cesó súbitamente de rotar sobre su eje. El versículo afirma que el Sol no se apresuró a ponerse casi un día entero. La expresión no se apresuró parece indicar un retardo en el movimiento de tal manera que la rotación empleara 48 horas y no 24. En apoyo a esta interpretación, las investigaciones han permitido descubrir relatos de un día prolongado en fuentes egipcias, chinas e indonesias. Harry Rimmer nos dice que algunos astrónomos han llegado a la conclusión de que falta un día completo en nuestros cálculos astronómicos. Rimmer afirma que el profesor Pickering del Observatorio de Harvard estableció que ese día que faltaba coincide con la época de Josué. A la misma conclusión arriba el doctor Tori de la Universidad de Yale. Sin embargo, Rami nos afirma que le ha resultado imposible hallar algún documento que apoye el informe. Dios protege a su pueblo y es capaz incluso haciéndolo por medio de portentos, controlando la naturaleza. Así que, hermanos amados, ¿cómo no confiar en nuestro Dios en medio de la lucha, en medio de la batalla, en medio de las circunstancias difíciles? Podemos hacerlo, pero debemos confiar totalmente en Dios, porque Él, por protegernos, es capaz de darnos fuerzas en medio de situaciones totalmente adversas, con enemigos más poderosos e incluso controlando la naturaleza. Así que, hermanos amados, que esto nos ayude a que durante esta semana confiemos más en Dios. Él es poderoso para hacer cualquier cosa. Y hermanos, hay registros, por ejemplo, en Isaías 38, que Dios también en una ocasión retardó el tiempo 10 grados. En Isaías 38:8. Dios, por su pueblo, es capaz de hacer cualquier cosa. Y nosotros, hermanos, si Él es capaz de darnos, de protegernos de cualquier cosa, ¿cómo nosotros no responderle en amor para todo lo que Él hace por nosotros? Él cuida de nuestras vidas, nos ha protegido de accidentes terribles, ha cuidado de nuestra salud, nos ha salvado de cuántas cosas y de algunas cosas que quizás ni nos hemos dado cuenta. Su mano providencial ha estado con nosotros. Así que, hermanos amados, que el Señor nos bendiga y le agradecemos por su cuidado providencial para con nosotros, porque Dios pelea y protege a su pueblo. Oremos.